amados hermanos, muchas bendiciones. Sean ustedes una vez más bienvenidos a esta su casa, IPC. Sigamos adelante entonces y vamos a, antes de compartir la palabra de Dios en este día, la palabra que edifica, la palabra que restaura, la palabra que transforma, la palabra que nos cambia, que nos bendice y que de verdad cada día más nos sorprende en la abundancia, pues, y en todo lo que tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros y ustedes que nos están viendo en este momento. Pues quiero invitarle tanto a usted, amado hermano, amada hermana, amada familia, a todos aquellos que estamos aquí presentes, a que podamos prestar atención a lo que vamos a hacer, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Y como tal, entonces le invito, amado hermano, que separe el tiempo, porque ahora vamos a disponernos a comer, pues, la comida espiritual. Porque tenemos tiempo para todo en el día, tenemos tiempo durante la semana para hacer muchas cosas, pero en este día, en esta hora, estamos separando estos minutos para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que de parte de nuestro amado Creador ha sido otorgada para que tanto usted y yo podamos escucharla con tanto amor y bondad. Amén. Entonces le invito en este momento nos podamos poner un momento en oración para poder darle gracias al Señor y nos guíe en toda palabra. Amén. Aleluya. Amado Dios, amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, seas guiando, Señor, nuestros labios y todo lo que transmitamos, Señor, todo lo que cantemos, todo lo que ministremos, Señor, en este momento. Seas tú, Señor, sea tu palabra, seas tú hablando a cada una de nuestras vidas y estemos atentos a ti, Padre, porque solo queremos que tú nos guíes, nos hables, nos ministres y, Señor, y nos des todo lo que necesitamos, porque necesitamos agradarte a ti. Queremos estar cerca de ti y ser quienes tú quieres que seamos, los hijos e hijas que tú quieres que seamos, cada uno de nosotros. Y te pedimos, por favor, amado Padre Celestial, que se siga haciendo y se haga solo tu obra y voluntad en nosotros. Solo esperamos en ti. Y todo por lo cual te hemos orado, todo yo te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Entonces sigamos adelante para la gloria de Dios. Amén. Entonces, antes de compartir la palabra del Señor y poder escuchar el mensaje que de Dios tenemos para nuestras vidas en este momento, le invito a que podamos cantar una hermosa canción al Señor. Amén. Vamos a cantar esta hermosa canción de alabanza a nuestro amado Dios que dice: alégrese tu corazón, porque el Señor pronto vendrá y desde el cielo descenderá su resplandor, pronto verás. He aquí vengo por mis justos, a mis primicias levantar. He aquí, pueblo, mira, no temáis, un poco más y me verás. Una vez más. He aquí vengo por mis justos, a mis primicias levantar. He aquí, pueblo, mira, no temáis, un poco más y me verás. Hoy resplandece, levántate, porque el Señor pronto vendrá. Alza bandera, aliéntate, porque el Señor pronto vendrá. Alégrese tu corazón, porque el Señor pronto vendrá. Alégrese, mi hermano. Desde el cielo viene nuestro Señor por cada uno de nosotros, por cada uno de usted, por todos los que confían en su nombre y esperamos en Él. Y le decimos: he aquí vengo por mis justos, a mis primicias levantar. He aquí, pueblo, mira, no temáis, un poco más y me verás. Una vez más le decimos: he aquí vengo por mis justos, a mis primicias levantar. He
He aquí, pueblo, mira, no demás. Un poco más y me verás. Hoy resplandece, levántate, porque el Señor pronto vendrá. Alza bandera, aliéntate, porque el Señor pronto vendrá. Hoy resplandece, levántate, porque el Señor, porque pronto vendrá. Esa bandera, aliéntate, porque el Señor pronto vendrá. Aleluya, amén. Pronto viene nuestro amado Señor, nuestro amado Dios, así que estemos preparados, porque viene pronto, que no nos sorprenda. Amén. Estemos apercibidos de su venida, de su llegada, de su parusia. Y bueno, cantémosle también esta hermosa canción al Señor. Momento de reflexión, momento de adorar su nombre y de aprovechar este momento para decirle a nuestro amado Dios glorioso, a nuestro amado Espíritu Santo, que nos guíe en todo momento. Espíritu Santo, quiero que desciendas a mi vida otra vez. Que unidos todos esperaban la hermosa presencia del Pentecostés. Espíritu Santo, mi alma te anhela como la primera vez. Yo quiero sentir tu presencia, quedarme con ella como pidió Moisés. Una vez más, Espíritu, dígale al Señor, Espíritu Santo, quiero que tú vuelvas a mi vida otra vez. Yo quiero sentir esos ríos correr por mi cuerpo otra vez. Espíritu Santo, quiero que desciendas como aquella vez. Que unidos todos esperaban la hermosa presencia del Pentecostés. Espíritu Santo, mi alma te anhela como la primera vez. Sí, Señor, yo quiero sentir tu presencia, quedarme con ella como pidió Moisés. Espíritu, Señor, Espíritu Santo, quiero que tú vuelvas a mi vida otra vez. Nos vuelvas a llenar como el primer amor, Señor. Queremos regresar, Señor. Si nos hemos descarrilado, si nos hemos apartado, que regresemos, Señor. Si nos hemos apartado, Señor, de tu camino, si nos hemos apartado del propósito, queremos regresar, retornar al propósito, al camino de vida. Sí, Señor, aleluya. Hoy en este momento clamamos a ti, te damos gracias, Señor. Gracias por todo, amado Dios glorioso, amado Padre celestial. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya.
Gracias por todo, amado Dios altísimo, amado Padre, amado Cristo, amado Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Regresamos a ti. Sí, Señor, una última vez. Espíritu Santo, mi alma te anhela como la primera vez. Yo quiero sentir tu presencia, quedarme con ella como pidió Moisés. Sí, Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias por todo, amado Dios. Gracias por todo, amado Padre. Gracias, Señor. Solo esperamos, confiamos y dependemos de ti, amado Dios. Aleluya. Gracias por todo, amado Padre Celestial, amado Cristo, amado Espíritu Santo. Porque solo contigo queremos estar, amado Dios. Porque contigo lo tenemos todo y apartado de ti, nada podemos hacer. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo, amado Padre, amado Cristo, amado Espíritu Santo. Solo esperamos, confiamos y dependemos de ti. Gracias, mi Dios, todo por lo cual te hemos orado, todo yo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos amados. El Señor sea con cada uno. Aleluya. Entonces, en este momento le invito a que nos preparemos para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces, sigamos y ahora le pido que pues abracemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, donde estamos ahora en este momento, para poder disponernos y escuchar atentamente lo que nuestro amado Dios tiene para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos una vez más y atentos ahora al mensaje de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Qué tal, amados hermanos? Entonces ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Así que le invito que por favor podamos pasar al libro de Romanos, el cual ya estábamos estudiando ya en la congregación y con nuestros hermanos, y ahora pues con todos vosotros también queremos compartir para poder estar atentos al mensaje. Así que le invito a que podamos tomar asiento, podamos abrir nuestras Biblias, sacar nuestras espadas, nuestras Biblias y poder abrir en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17. Amén. Entonces abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17. Amén. Y dice de la siguiente manera, dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué vamos a tratar hoy? Vamos a hablar específicamente acerca de la justicia de Dios, tan importante para todas nuestras vidas. Amén. Ahí desde su lugar en este momento vamos a darle toda la gloria y toda la honra al Señor, escuchando el mensaje y estando atentos a lo que nuestro amado Dios quiere decirnos. Amén. Entonces, ahora, estando ya en el mensaje, dice la palabra en el libro de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entendiendo acerca del Evangelio, es muy importante que nosotros entendamos primeramente que el Evangelio de Dios, al Evangelio que nos estamos refiriendo, pues es su palabra, es lo que nos es dado de parte de Dios para que tanto usted y yo podamos acercarnos a su presencia, recibir a nuestro amado Cristo y entender cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero también es importante que nosotros del mismo modo entendamos cómo debemos recibirlo, cómo debemos comportarnos con ello y cómo debemos tomarlo por obra, para que nosotros podamos entender entonces que gracias al recibir el Evangelio de parte de Dios podemos vivir en la justicia de Dios. Si no recibimos el Evangelio, no podemos entonces vivir en su justicia. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración para poder resolver lo que realmente la palabra de Dios quiere decirnos. Aquí entonces en el mismo capítulo 1 que estamos leyendo en la palabra, vamos a leer ya no el verso 17 que estábamos hablando primeramente, sino vamos a ir un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Donde nos dice acerca de justamente lo que estamos hablando del Evangelio. Lo cual, por ejemplo, dice, un verso más arriba, dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí nos habla de algo específico. Vemos que el Evangelio, ¿no?,
como tal, la palabra de Dios, su evangelio, todo lo que nos es dado, es las buenas noticias que recibimos de parte de Él. Todas las buenas nuevas, las bienaventuranzas, todo lo que de parte de Dios en su evangelio, en la Biblia, nos es dado como agua viva de parte de Dios a nosotros. Pero este evangelio, esta vida que recibimos de parte de Dios, pues no todos la reciben como tal. Muchos ven que se está otorgando, pero simplemente la rechazan, son indiferentes, la ignoran. O muchos quizás aún no toman la decisión de, a pesar, por ejemplo, ¿no? Puede haber que haya algunas personas o muchas personas que de pronto vean que es algo bueno, que parece que se anuncia como algo de nuestro Creador, pero no todos, a pesar de que ven de que puede ser de bendición, a pesar de que ven de que parece que es algo bueno, todavía no se deciden a tomar de esa agua, no se deciden a aceptarlo. Entonces, he ahí un dilema. ¿Por qué? Porque cómo recibir la bendición, la recompensa, el galardón y todo el disfrute y también la ayuda para poder superar distintos problemas o adversidades que día con día tenemos que soportar, afrontar o perseverar para superar. ¿Cómo vamos a poder avanzar si es que no tenemos evangelio? ¿Cómo vamos a saber cómo debe ser nuestra vida si no tenemos evangelio? ¿Cómo vamos a tener las buenas noticias para nosotros si no leemos su mensaje? Ahora, entonces hay aquí algo también muy importante, de que si yo veo que este mensaje es otorgado a todos y quizás no todos lo reciben, entonces ahora tenemos la oportunidad, que tanto usted y yo que vemos el mensaje ahora, pues tengamos la oportunidad de no ser indiferentes, de recibirlo. ¿Por qué? Porque aquí la palabra, si vemos en el verso 16 específicamente nos dicen, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no puedo ser de aquellos de que de pronto se avergüencen de decir que son cristianos, de decir que son creyentes, de decir que quieren perseverar en Cristo. ¿Por qué? Porque así alcanzan victoria, reciben bendición y saben que están siguiendo el camino de vida y de verdad, el único camino de salvación, el único camino que nos lleva a nuestro amado Dios y para seguir agradando al Señor, a nuestro amado Dios Todopoderoso. Pero entonces, si yo entiendo esto, no me tengo que avergonzar de recibir el Evangelio. ¿Qué quiere decir que no me avergüence? Que realmente donde esté dé testimonio que soy cristiano y no solo hablándolo, no solo dando testimonio pues con lo que pueda salir de mis labios, sino también con lo que en mi vida pueda testificar de ello. ¿Por qué? Porque el gozo que pueda tener, la satisfacción de haber perseverado o superado a una prueba difícil, el milagro que todos los días recibimos de parte de Dios como hijos suyos, pues esto comparte un testimonio vivo que habla mucho más que 1000 palabras, sino que transmite un hecho, una vida real, un estilo de vida que transmite algo que vivifica, algo que transmite una esencia de aliento, una esencia que realmente te motiva a seguir adelante para triunfar en la vida, a pesar de las adversidades, a pasar de los momentos críticos. ¿Por qué? Porque también es necesario que tanto usted y yo tengamos presente que por más, y esto es importante, que por más que hayamos recibido a nuestro amado Cristo, no quiere decir de que tanto usted y yo no pasemos momentos pues difíciles. Es importante que entendamos que la palabra, por eso es importante recibir su evangelio, sus buenas nuevas, para saber que así como nuestro amado Cristo padeció, nosotros padeceremos. Pero así como nuestro amado Cristo venció, al seguirlo a Él y al haber recibido a nuestro amado Cristo como nuestro Señor y Salvador, usted y yo también vencemos. Usted y yo tenemos su victoria y aún sobre la muerte. O sea, no hay nada que nos pueda atar o estorbar a tal punto que digamos, estamos solos, huérfanos, desamparados. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque nuestro amado Cristo nos lleva con nuestro amado Padre. Somos llenos del Espíritu Santo y así totalmente nuestro amado Dios está con nosotros. Pero de todos aquellos que no quieren recibirlo, que no quieren aceptar esta agua viva, que no quieren recibir su evangelio, ¿qué pasa? ¿Será que pueden ser libres de muchas adversidades, superar las pruebas y aún con todo tener una confianza de vida eterna, de salvación y de victoria aún sobre la muerte? No, no nos engañemos. Porque entonces, ¿qué pasa? Todas aquellas personas, con todas aquellas personas que no reciben el evangelio, pues igual van a tener que pasar momentos difíciles, momentos duros. Y el enemigo ahí se va a aprovechar obviamente porque no van a tener una cobertura, la protección que de parte de Dios reciben todos sus hijos. Pero ¿quiénes son hijos de acuerdo a la palabra? Los que reciben su evangelio, los que reciben a nuestro amado Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que reconocen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que había de venir, que vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y que viene pronto. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Jesús, el Señor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón será salvo.
pero también que perseveremos en su palabra hasta que Él venga, y Él viene pronto. Por eso, tanto usted y yo tenemos que estar apercibidos de su mensaje. ¿Apercibidos de qué? De lo que nuestro amado Dios tiene para con todos nosotros. Ahora, entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que nosotros tenemos que tener presente que el momento o el tiempo que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, tenemos que realmente tomarla, aprovecharla. ¿Por qué? Porque es algo que se nos otorga porque el tiempo apremia. Y porque solo nuestro amado Dios sabe el día y la hora en que nosotros nos toque partir. O si de pronto, pues por privilegio y bendición también podamos quedarnos vivos hasta que nuestro amado Cristo venga y lo veamos cara a cara. Pero de una u otra forma, si perseveramos en Él, vamos a estar con Él. Pero si no, ¿a dónde vamos? La palabra nos exhorta de que no es de que nuestro amado Dios nos condene, sino que lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente toda la gente que no lo recibe en su corazón a nuestro amado Cristo como su Señor y Salvador, se condenan solos. Y se condenan para perdición, para tormento, para aflicción. Entonces, nuestro amado Dios quiere librarnos a todos, pero no nos obliga. Nos otorga su evangelio para que entendamos que su reino sea acercado por medio de Cristo a todas nuestras vidas. Y así lo podamos recibir como Él quiere. Pero aquí recalco algo. La palabra de Dios nos dice, no te avergüences del evangelio. ¿Y qué quiere decir que no me avergüence? También no ser indiferente. Porque el que yo diga, no, qué asco. No, yo no quiero eso. Ah, no, eso es de personas de bajo nivel. No, que esto es de personas ignorantes. No, esto no es para mí. Eso será para ellos, no para mí. Esa es diferencia. Justamente es lo que estamos hablando. De que seamos arrogantes al no querer recibir una exhortación o palabras que podrían cambiar nuestra vida, porque muy probablemente sabemos que estamos mal y no queremos ser confrontados por la palabra. Porque sabemos, entonces, sabemos que la palabra de Dios cambia vidas, transforma vidas y nos haría pues darnos cuenta y reconocer que no estamos andando bien. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro amado Dios, siendo Dios, nuestro creador por excelencia, nuestro amado Padre celestial, ¿qué pasa? Entonces, aquí hay algo importante que tenemos que también tener presente. Nuestro amado Padre celestial nos ama a tal punto que envió a su único hijo para que muriera y entregara su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Todos. Pero solo pueden ser salvos aquellos que reciben este mensaje y le creen. Por eso, entonces también la palabra nos dice que solo son hijos de Dios todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor. Entonces, no todos son hijos. No todos son hijos de Dios. Y bueno, entonces no nos avergoncemos del Evangelio, ni despreciemos el Evangelio, sino que realmente reconozcamos quiénes somos, quiénes queremos ser, para seguir adelante y agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Leyendo en el libro de Romanos, que estamos leyendo, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, una actitud directa, contundente, eficaz, alegre, dispuesta ¿a qué? A decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, de lo que he recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Esto es algo muy importante. Repito, dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. En otras palabras, que no nos avergoncemos de lo que hemos recibido, del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para nuestras vidas, en nosotros, con nosotros, para vencer. ¿Y por qué? Porque recibimos este poder. Esto es algo también que debemos resaltar y tenerlo presente, porque nuestro amado Dios nos da su poder, el poder de Dios lo recibimos en su Evangelio. ¿Para qué? Para todo el que cree, no para todos los que dicen saber o que no quieren recibir o son diferentes, no. ¿Solo qué? Entonces es poder, dice. Aquí recibimos ¿qué? Recibimos el poder, recibimos poder de Dios para todos los que creemos en Él. Por eso dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder, dice, pues es el poder de Dios. Entonces, hermanos amados, recibimos poder. ¿Pero cuándo? Cuando recibimos su Evangelio de corazón, de verdad, en espíritu y en verdad. Por eso dice, porque entonces, en el verso 16 que leíamos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Entonces, hermanos, para todos los que creemos, recibimos poder, recibimos el poder de Dios
para que tanto usted y yo seamos salvos de las tinieblas, de la perdición, del pecado, de la muerte. Porque todo en la vida tiene solución. Todo en la vida tiene solución, gracias a nuestro amado Dios, gracias a Cristo. Y aún la muerte tiene solución para los cristianos. Entonces, ¿realmente lo necesitamos? Usted sabe la respuesta. ¿Y qué más dice? Dice, del judío primeramente y también del griego. En otras palabras, tanto, entonces, aquí también dice algo que tenemos que entender. Entonces aquí nos dice, del judío primeramente y también del griego. También entonces nos quiere decir de que es primeramente, entonces, primeramente para el pueblo de Israel, pero también para todos, para todas las naciones que no pertenecen al pueblo judío. Como también usted y yo, que de pronto estamos quizás viéndolo en un país, en una localidad pues lejana al pueblo de Israel, pero muy cercana, de acuerdo al Evangelio. Entonces es para todos. ¿Qué más? Y ahora entramos de lleno al verso 17. Y aquí en el verso 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, hermanos amados, aquí ¿qué nos dice? Cuando ya recibimos el Evangelio, cuando recibimos el poder de Dios y somos salvos por la fe, entonces recibimos la salvación por medio de Cristo para todos los que creemos en su nombre. ¿Qué nos dice? Al haber recibido su Evangelio, entonces se nos es revelada ¿qué? La justicia de Dios. Y el vivir en la justicia de Dios es vivir por fe. Entonces, cuando vivamos por la fe, vivimos en su justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El vivir en la justicia de Dios. Entonces, vivir en su justicia, vivir en la justicia de Dios, nos enseña directamente a saber que ¿qué? Que es vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su obra y voluntad, de acuerdo a lo que nuestro amado Dios tiene como propósito predestinado para cada uno de sus hijos, para que tanto tú y yo disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotros, pero entendamos también que vamos a ser pues renovados, transformados, exhortados y edificados para que, así como el oro, que tiene que ser refinado por fuego para quitarle toda impureza y pueda llegar a ser totalmente puro, y realmente pues el mineral que se necesita o que se requiere en su mayor esplendor y belleza, así también nosotros tenemos que pasar muchas veces por fuego, por muchas aflicciones, por diversos padecimientos o por diversas situaciones difíciles para que entendamos que necesitamos madurar, que nos ayudan a moldear y a formar nuestro carácter, para que nuestro temperamento sea educado y así, entendiendo cómo debemos ser longánimes, tenemos que ser pues correctos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser disciplinados de acuerdo a la palabra para poder entender entonces que así vamos agradando, subiendo de nivel para crecer como buen árbol plantado junto a corrientes de aguas, para que a nuestro amado Dios podamos presentarle frutos agradables, frutos dulces al 100 por 1, que sean de total agrado a nuestro amado Dios. Esto es algo muy importante. Y un fruto dulce es muy diferente a un fruto amargo. Es un fruto dulce. Un fruto dulce es aquel fruto que transmite amor, el evangelio, el que te transmite paz, esperanza, aliento, templanza, mansedumbre, misericordia, perdona, sabe perdonar y pedir perdón. Entonces, esto es algo muy importante que te transmite ¿qué? El haber crecido y estarte desarrollando en el Evangelio para que des frutos dulces. Pero un fruto amargo es cuando simplemente perseveramos en algo que no corresponde. Y esto obviamente transmite ira, amargura, violencia, cosas negativas. Que de pronto si solo perseveramos en ello, entonces algo no está bien. Pero muchas veces de eso tenemos que despojarnos para poder empezar a dar frutos dulces y agradables a nuestro amado Dios. Entonces, justicia. ¿Qué más entendemos por justicia? ¿Qué es justicia o qué vemos por justicia de Dios? Es todo aquello que de parte de Dios recibimos que es lo correcto, que es lo oportuno, que es lo que tiene que ser. En otras palabras, nosotros, por ejemplo, tanto usted como yo, somos justificados por la sangre de Cristo. Porque solo por medio de Él, por medio de su sangre, por medio de ese pago glorioso, que ni usted, ni yo, ni nadie podría haberlo pagado, solo nuestro amado Cristo, solo nuestro amado Dios. Entonces, con su sangre pagó para que tanto usted y yo fuéramos perdonados de todo pecado y tengamos así acceso a la salvación eterna. Ahora, entonces, así tanto usted y yo por la fe somos justos. Estamos siendo preparados por ello.
y para ello, gracias a Él. Y eso es vivir en su justicia. ¿Por qué? Porque ¿cómo se nos revela la justicia de Dios? Por medio de su voluntad. ¿Y cómo yo veo su voluntad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Su justicia, su voluntad está escrita, plasmada en la palabra de Dios. Ahora, por eso es tan importante que yo escuche su palabra. Porque yo no voy a entender qué es justicia, porque justicia es que nosotros entendamos, pues, no solo la equidad o un espíritu ecuánime, o saber, pues, cómo realmente en un momento todo debe estar estable, correcto, cuándo es algo bueno, cuándo es algo malo. Nosotros no podríamos por sí mismos entender las cosas plenamente, o saber que algo realmente puede ser edificante, o que algo puede ser muy destructivo. Solo de parte de Dios es que nosotros podemos entenderlo, y eso es vivir en su justicia. Entonces, hermanos, amados, familia, amigos que nos ven, para poder entender y recibir su justicia, ¿qué vemos? De que su justicia, la justicia de Dios, nos otorga la gran bendición de saber discernir y entender, gracias al Señor y guiados por el Espíritu Santo, qué es bueno para nosotros y qué es malo. Y qué es lo que debemos continuar y cuándo debemos frenarnos y cuándo debemos realmente continuar y prosperar para la gloria de Dios. Entonces, será importante. Vivir en la justicia de Dios es muy importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vivimos en la justicia de Dios, vamos a agradar al Señor, y a pesar del momento de felicidad, de alegría o de lágrimas que podamos pasar, sabemos que estamos en el propósito de Dios y que todo nos va a ayudar a bien. Por eso nos dice la palabra. Entonces, que a todos los que, dice la palabra de Dios, que a todos los que conforme a su propósito han sido llamados, todo les ayudará a bien. Y que no habrá prueba mayor, más fuerte de lo que podamos soportar, que juntamente con la prueba se nos dará la salida, porque por medio de Cristo recibiremos la puerta de salida para poder superarlo. Esa dirección, y dicen por aquí. Pero ¿cómo vamos a saber qué es por ahí? ¿Cómo vamos a recibir esa ayuda? ¿Cómo vamos a saber que todo nos ayuda bien si no hemos recibido su evangelio? Si no hemos recibido su evangelio, ¿cómo se nos va a revelar su justicia? Y si no estamos en su justicia, ¿cómo vamos a vivir en el propósito de Dios? ¿Cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios para ti y para mí si no conocemos su justicia? Si no conocemos cuál es ese camino correcto, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Entonces es muy importante que aún siendo cristianos siempre escudriñemos, meditemos y escuchemos la palabra, porque solo así vamos a recibir su evangelio y solo así se nos va a revelar, a mostrar su justicia. Entonces por eso es importante, hermanos amados, es que si queremos recibir su evangelio tenemos que recibir su palabra. Y para recibir su palabra tenemos que tener fe. Pero es muy importante entonces que entendamos qué es la fe. ¿Qué es la fe, hermanos amados? Sabemos, como dice la palabra. Entonces la palabra nos dice, fe. ¿Qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguros que viene algo de parte de Dios para nosotros cuando oramos a Él, que le creamos. Porque la palabra bien clara nos dice. Entonces la palabra nos dice, si nos dice la palabra, si nuestro amado Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces creerle. ¿Por qué? Porque estar seguro que aunque no lo vea, yo le creo. Que aunque no vea que ya está aquí, yo sé que lo voy a recibir si le creo, si le pido de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque voy a conocer su evangelio, su justicia. Y así voy a recibir de su fe. Porque solo fe, ¿quién da? Nuestro amado Dios. Solo nuestro amado Dios otorga fe. La verdadera fe, no fiaca. Porque la fiaca no te lleva a ningún lado, pero la fe te lleva a momentos y circunstancias sin límites, de mucha bendición y extraordinario poder. ¿Qué más? Entonces, por eso aquí nos dice la palabra. En otro verso, por ejemplo, también nos dice la Escritura que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, tengamos presente esto. Que sin fe, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si sabemos esto, ¿es importante tener fe o no? Claro que sí. Por ello, hermanos, amados, familia, amigos que nos ven, tengamos esto presente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso también entonces que la palabra es importante que sea predicada. Porque si no predicamos, nadie escucha. Y si no se escucha, no se comparte, no se tiene fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo obtenemos más fe si viene de parte de Dios? Por eso también la palabra nos dice, por eso es tan importante entender que es importante, importantísimo,
de que nosotros, tanto usted y yo, recibamos evangelio, porque así vamos a saber qué es lo correcto, cuál es su justicia de Dios. ¿Qué nos dice su palabra? También nos dice que la fe viene por el oír. Entonces esto es algo glorioso, porque aquí también nos está dando otra respuesta. Y aquí la Escritura nos dice, porque dice, la fe viene por el oír, dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír. Si alguien lo predica. Si alguien no lo predica, si alguien no lee la palabra, no escucha. Y si no escuchas, no hay fe. Y si no hay fe, ¿cómo crees? Si no crees, ¿cómo oras? ¿Cómo ves los milagros? ¿Cómo entiendes su propósito? ¿Cómo vas a ver y experimentar y tener y superar tantas pruebas tanto en la vida si no tienes fe? Pero si tienes fe, vas a ver prodigios y milagros, proezas. Vas a ver situaciones asombrosas. De parte de Dios vas a ver los cielos abiertos, vas a ver sus ángeles, vas a ver todo el movimiento de Dios para ti y para con toda su iglesia. Pero del mismo modo, entonces, del mismo modo, hermanos amados, también es importante que no solo veamos, sino que seamos partícipes, participemos de lo que Dios tiene para con todos nosotros, agradándole a Dios. Por eso entonces es muy importante que recibamos el evangelio, que vivamos en la justicia de Dios, pero como dice, así se nos revela por fe. Se nos revela por fe. Entonces, si queremos realmente vivir y entender su justicia, va a ser por la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No otra cosa, no un cuento, no la televisión, las noticias, no. Solo por la fe. Por el oír, dice, recibimos su fe por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué más dice entonces? Se nos revela su justicia por fe y para fe. Y más abajo dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es muy importante que si ya entendemos quiénes son justos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos justificados por Él, por su sangre, entonces vivamos por la fe. Entonces, si queremos entender el mensaje y cómo vivir en su justicia, ¿qué nos dice la palabra? Aquí en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, como creyentes, como cristianos, tenemos que vivir por la fe. ¿Por qué? Entonces quiere decir, en otras palabras, que cuando aprendamos, cuando usted y yo aprendamos a vivir por la fe, entonces vamos a aprender a vivir en la justicia de Dios. Si ya vivimos por la fe, entonces ya vivimos en su justicia. Y ahora entendemos entonces más profundamente, más plenamente, realmente lo que nos dice aquí su palabra. Y si queremos entonces, hermanos, amigos, familia que nos ve, si ya habiendo entendido esto, entonces decimos, bueno, yo ya quiero vivir en su justicia, o yo ya estoy viviendo en la justicia de Dios, ya vivo por la fe, entonces, hermanos amados, tenemos que tener estos versos presentes. Como también nos dice aquí, si leemos en el libro de Efesios, vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5, verso 11. A ver, vamos a leer en el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 5, verso 11. Amén. Y nos dice de la siguiente manera, vamos a ver, verso 11. Amén. Estamos aquí en el libro de Efesios capítulo 5, verso 11, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y hermanos, familia, amigos que nos ven, de acuerdo a la palabra, ¿quién es la luz? Nuestro amado Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nosotros somos lumbreras. ¿Por qué? Porque recibimos la luz de Dios, la luz de Cristo en nuestras vidas y así también alumbramos. No con nuestra luz propia, sino con la luz que de parte de Dios hemos recibido al recibir a Cristo en nuestro corazón para iluminar y darnos cuenta de lo primeramente para darnos cuenta de lo que está mal en nosotros y así limpiarnos, arrepentirnos de todo lo malo, día con día, todos los días, porque todos los días hay algo de qué arrepentirse. Y así del mismo modo, también poder ayudar a los demás a que también puedan arrepentirse. Y aquí viene también algo importante que tenemos que saber y tener presente.
Y aquí entonces tenemos que saber esto. Entonces, hermanos, amigos, familia que nos ven, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este mensaje? Quiere decir específicamente que tanto usted como yo tengamos presente y sepamos que la palabra de Dios nos enseña a que tenemos que arrepentirnos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos, familia, amigos que nos ven? De que arrepentirse quiere decir que cambiemos de nuestro modo de pensar, cambiemos nuestra mente. Entonces, ¿cómo realmente yo me arrepiento? Si es que yo cambio mi manera de pensar, cambio mi mente. Si yo no he cambiado mi manera de pensar en referencia a algo, todavía no me he arrepentido de verdad. Y nuestro amado Dios nos está viendo. Pero cuando yo cambio mi manera de pensar en referencia a lo que realmente me estoy arrepintiendo y digo que realmente pues ya no quiero volver a hacer esto, ya no quiero volver a estar ahí, ya no quiero volver a acercarme a tal punto, pues entonces cambio mi manera de pensar al respecto para no volver a hacerlo. Porque si no, lo voy a volver a hacer. Eso es cambiar de mente, arrepentirme de verdad. Y así entonces acercarme. Y por eso ahora entendemos este verso que nos dice, a todo creyente, a todos los que estamos escuchando, dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, hermanos, amigos, familia que nos ven, entonces tanto usted como yo no podemos participar en obras de las tinieblas, en lo que haga el mundo o las personas que se van por el camino ancho y no quieren el camino angosto, que no podemos seguir la corriente del mundo. Entonces aquí la palabra también nos enseña a que no nos dejemos llevar por lo que diga la moda o porque diga pues la corriente de este siglo o por lo que diga pues la generación que hoy quiera dictaminar sobre toda la humanidad algo que vaya en contra de la palabra. Nosotros tenemos que realmente perseverar agradando a Dios. Entonces, si la palabra nos dice, no participéis de obras infructuosas de las tinieblas, no participéis de obras de la carne, sino más bien reprende esto. No participes de ello. ¿Qué quiere decir? De que entonces, si ya somos creyentes, si usted y yo ya somos creyentes, nos arrepentimos y nos convertimos para seguir en el camino de Cristo, no podemos salir a las calles y participar de Halloween. No podemos participar de fiestas que nos atraigan a cosas en contra de lo que nuestro amado Dios quiere. Reunámonos, celebremos, dice la palabra, come una buena comida, viaja, disfruta, participa, salen la familia, vayan a la iglesia, hagan cosas sanas. Pero no participemos de obras de las tinieblas. Reprendamos eso, digamos que está mal. Porque sabemos que tanto truco, trato y todo lo que quieran presentar para poder atraer a gente o a disfrazarse, aún a los niños, están participando de algo que quizás no sepan, pero se estaría apoyando a cosas contrarias a la palabra, que atraen a espíritus malignos y fomentan que se participe o se apoye a algo espiritual totalmente negativo. Y hermanos, familia que nos ven, es importante que también tengamos presente esto, de que todo lo físico depende de lo espiritual. Y si no entendemos esto, hermanos amados, vamos a quizás minimizar lo que se puede hacer físicamente o participar aún con los niños. Pero si entendemos que realmente lo espiritual es mucho más profundo, mucho más, se podría decir, aún más real que lo físico, entenderíamos que hay que ser muy prudentes con eso. Porque es mejor, por eso nos dice la palabra. La palabra en otro verso nos dice, mi pueblo perece por ignorancia, por desconocimiento, porque no escuchan, no leen, no reciben el mensaje. Pero ahora se nos comparte el mensaje para que no participemos de obras infructuosas. Y del mismo modo, la palabra nos exhorta a que no participemos entonces de procesiones. No participemos de llevar a supuestamente personajes como idolatría. O por más que se diga que son santos, hermanos amados, la palabra nos dice, santos son todos aquellos que reciben al Señor y perseveran en el Evangelio. Y entendimos qué es eso. Pero no podemos estar haciendo algo que le desagrada al Señor. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. La palabra lo dice. Porque la luz de Dios nos alumbra para poder entender qué nos dice la palabra al respecto. Entonces no participemos de lo que sabemos que es de las tinieblas. Porque tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. ¿Y qué más nos dice? Para terminar, ya hermanos amados, nos dice en el libro, vamos rápidamente, entonces en el libro de Isaías capítulo 40, verso 25, nos dice, el Señor nos dice, hablando a todos, diciendo, dice en el verso 25, ¿con quién entonces? ¿Con quién entonces me comparan ustedes? Dice el Señor.
¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre, dice el Señor. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras? Dice. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia, dice, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero aquí dice algo importante, en el verso 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor, los que perseveran en el Señor para agradarle a Dios como Él quiere. Entonces, aquí reflexionemos al respecto, porque el vivir en la justicia de Dios nos enseña qué es vivir para agradarle a Él, vivir por la fe, vivir de acuerdo a lo que nuestro amado Dios nos da para poder seguir de acuerdo a su propósito y voluntad. Amén. Bueno, hermanos amados, esto es lo que queremos compartir con todos vosotros y del mismo modo, pues aquí entender y tener presente de que es importante, de que reflexionemos en nuestra vida cada día para poder acercarnos de lo que nuestro amado Dios quiere que hagamos. Y así entonces poder entender que tenemos oportunidad. Si aún respiramos, si aún hay vida, hay esperanza. Y si hay esperanza, aprovechemos, porque nuestro amado Dios te está hablando y nos está hablando para que entendamos que es necesario que despertemos, porque nuestro amado Cristo viene pronto. Y tanto tú y yo necesitamos estar atentos a lo que nuestro amado Dios tiene para con todos sus hijos. Amén. Y bueno, esto es lo que nos dice la palabra del Señor y es por eso que nosotros tenemos que tener presente siempre lo que su palabra nos enseña para vivir en su justicia. Pero si leíamos también lo que estábamos tocando en el libro de Romanos capítulo 1, en el verso 17, nos dice, se nos revela por fe. Y eso es algo muy importante. Se nos revela, dice, la justicia de Dios por fe. Pero no solo por fe, dice, y para fe. Entonces, si aquí se nos dice algo importante, que nos dice, recibimos la justicia de Dios y se nos revela por fe y para fe. Quiere decir que por fe es de acuerdo a su palabra, por la fe. Pero también para fe, para que compartamos de Él, para que compartamos y transmitamos de lo que por gracia hemos recibido, de gracia compartamos, porque de parte de Dios es dado y otorgado. Entonces, por fe, gracias a Dios, y para fe, para seguir compartiendo de todo lo que nuestro amado Dios nos ha otorgado. Amén. Entonces, amados hermanos, yo sé que hay mucho más que tocar, mucho más que repasar, pero quería por lo menos compartirles en resumen lo que se puede para poder entender qué es entonces vivir en la justicia de Dios. Amén. Sigamos adelante y tengamos presente de que necesitamos vivir en la justicia de Dios como Él quiere. Vivamos por la fe. Permítame orar por cada uno de vosotros, hermanos amados, ahí donde estamos. Le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos, ahí donde se encuentra, o abrace a su familia. Vamos a orar juntos. Amado Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, amado Dios, tu palabra sea guardada en nuestros corazones para no pecar contra ti, la tomemos por obra, Señor. Que tu obra y voluntad se haga en nuestras vidas, porque solo esperamos, confiamos y dependemos de ti, Padre. Te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que tomemos, Señor, por obra lo que tú nos has enseñado, que no lo olvidemos, Señor, que practiquemos tu justicia, que vivamos, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has dado, porque queremos vivir por la fe, Señor. Queremos agradarte solo a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Queremos vivir en la justicia divina como tú nos otorgas, Señor, al recibir tu evangelio y seguir adelante para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por todo, Padre. Y por favor, aleluya, amado Dios, amado Padre Celestial, amado Cristo, amado Espíritu Santo, te pido nos llenes de tu presencia a cada uno de mis hermanos y a todos los que han levantado sus manos y se encuentran ahí en este momento escuchando el mensaje o viendo, Padre. Te pido, por favor,
que toda necesidad sea cubierta, todo sea solucionado gracias a ti. Te creamos, nos arrepintamos y nos convirtamos a ti de todo corazón y seamos libres, limpios, sanos y desinfectados, sanados en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo de todo mal y nos volvamos a ti de todo corazón, de lleno y podamos ser cada día más vasos de honra para tus usos honrosos, Señor. Aleluya. Te damos gracias por todo, amado Dios, amado Padre, y todo por lo cual te hemos orado, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Sigamos entonces atentos y hasta un próximo capítulo, aquí en su canal de IPC, Iglesia Primicia de Cristo. Hacia adelante. Bendiciones. Bye, bye. Iglesia Primicia de Cristo.